Hola a todos, en este video te mostraré un resultado increíblemente increíble con este par de indicadores. Comenzamos. Y bien amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un nuevo video, una nueva estrategia. Pero eso, mira el video hasta el final, que el video será útil. Comencemos. Vamos a la tabla de los indicadores y elegimos el oscilador. Lo colocamos y el segundo The Market. A través de estos indicadores recibiremos las señales. Abrimos operaciones y recibimos ganancias. Veamos cómo funcionan. Nos fijamos en el gráfico y en los indicadores. Los indicadores nos muestran los mejores puntos de reversión. En el D-Market tenemos el nivel 70 y el nivel 30, zona de sobrecompra y zona de sobreventa. En el oscilador debemos notar cuando el precio se encuentra en el nivel 70. En el D-Market significa que posiblemente en el oscilador veamos un volumen rojo. Si esto sucede, entonces abrimos en corto. Trabajaremos en las zonas de sobrecompra y de sobreventa. Como pueden ver, el movimiento en el gráfico es a la baja. Después de que los indicadores se encuentran por encima del nivel 70, y bien, ahora buscaremos el primer par de activos y abrimos nuestra primera operación. Y bien, aquí está el primer par de activos. Abrimos la primera posición. Vamos a abrir en corto en este punto por $100. Y vamos a analizar. Podemos ver claramente que el precio en el indicador de market está por encima de 70. Y regresa a su canal. En el oscilador vemos un gran volumen rojo y cada uno más bajo que el anterior. Ahora el precio se encuentra por debajo de la línea 0, por lo que todo indica que la tendencia será bajista. Además, aquí en el gráfico tenemos el nivel de resistencia al cual el precio ya ha reaccionado. Es un buen nivel, por lo que abrimos una posición y esperamos los resultados. Y bien amigos, nuestra primera operación ha cerrado con $199 en nuestro balance. Hemos trabajado bien la primera situación. Establecemos los $199 y nos movemos al siguiente par de activos. Y bien, trabajemos con estos activos, analicemos, y lo primero que vemos es que tenemos un nivel de soporte en esta área. Aquí tenemos el nivel de resistencia y ahora el precio se mueve en un canal lateral. Veamos nuestros indicadores. En The Market tenemos un toque en el nivel 30, ocurre una reversión suave. Esto es una zona de sobrecompra, por lo que probablemente aquí podremos abrir en long. También miramos el indicador oscilado, cada volumen es más bajo que el anterior, pero todo esto tiene un máximo al cual el precio ya ha llegado. Por eso abrimos en short en este punto y esperamos el resultado. ¿Quieres ganar más dinero pero no quieres esperar a que suba un nuevo video? Entonces tengo la solución sencilla para ti. Suscríbete a mi canal de Telegram, que allí te esperan muchas señales y podrás comerciar con ellas, ganar dinero y olvidarte de ir a la oficina. Seguimos. Bien amigos, nuestra próxima operación ha terminado, $382. Encontramos perfectamente el punto de reversión, abrimos la operación y obtuvimos las ganancias. Establecemos los $382 y buscamos otro par de activos. Y bien, trabajamos con estos activos, abrimos en short en este punto y en el gráfico ya empezó un movimiento bajista. Ahora analicemos la situación en nuestros indicadores. En The Market vemos un toque en la zona de sobrecompra. En el oscilador vemos una disminución de volumen, cada uno más bajo que el anterior, significa un movimiento al alza, por lo que abrimos la posición y esperamos el resultado. Lo único que me incomoda aquí en el gráfico son estas sombras. Las sombras están por debajo, por lo que hay presión de los compradores, pero esperamos los resultados. Y bien amigos, nuestra operación ha terminado, $726 en nuestro balance. Establecemos esta suma. Y en general me gustó mucho esta situación, aunque hubo algunas dudas sobre estas sombras, pero todo sucedió como esperábamos. Pasamos al siguiente par de activos. Y bien, ahora trabajaremos con este par de activos. Aquí empezó un movimiento bajista.
Por eso abrimos una posición en corto. La situación es parecida a la anterior. El precio en el máximo, pero tenemos estas sombras en las velas. Ahora no hay sombras, ahora hay un claro movimiento bajista. Observamos el D-Market, el precio se encuentra en el nivel 70, por lo que hay una reversión y el volumen es totalmente rojo. Por lo tanto, aquí abrimos a continuación de la tendencia y esperamos. Y bien amigos, nuestra operación ha llegado a su fin, $1,394 en nuestro balance. Hoy tuvimos un trading fácil y sencillo con el uso de estos indicadores. Por eso les recomiendo usar estos indicadores porque dan buenas señales. Especialmente si aprendes a determinar los puntos máximos y mínimos del precio. Estos indicadores te servirán como un extra para tu estrategia. Bueno, gracias por mirar el video y hasta la próxima. Un saludo.